Está muy claro, hermano Newton. Qué bueno, me alegro mucho de que haya sido así de claro. No puedo Entonces, encender mi cámara, no sé qué pasa. ok, pero lo escucho con claridad. Ah, qué bueno. Y entonces, ¿les quedó alguna pregunta respecto a la santificación progresiva? No, me llama la atención lo que el pastor decía acerca de la cuán tremendamente se ha omitido o se ha dado muy poca importancia a la enseñanza en la iglesia acerca de esta doctrina importantísima. Así es, así es. Y en verdad, eh, si nosotros no entendemos bien que nosotros estamos en un proceso de santificación, podemos deslizarnos a extremos. Por ejemplo, Correcto. y cualquier extremo que nos deslicemos puede llevar a la persona a crear cierto tipo de desesperanza o desesperación. No tiene esperanza porque imagínese usted, nosotros comenzamos a tratar de hacer la voluntad del Señor. Oramos, que el Señor nos dé victoria sobre ciertas debilidades, sobre ciertos pecados. Y cuando creemos que mejor estamos, ¡boom!, nos caemos otra vez. Entonces, eso crea un sentido como de, caramba, ¿y cuándo es que yo voy a vencer? Bueno, no sé si a usted le pasa como a mí, pero normalmente tenemos la cena del Señor, el tiempo de comunión de la Santa Cena, lo tenemos una vez al mes. En esos últimos 30 días que pasaron, ocurrieron cosas de lo cuales, cuando yo me autoexamino, como dice 1 Corintios 11, son cosas que me causan dolor en el corazón y me vengo a arrepentimiento al Señor otra vez. Y hay una clara resolución en mí de no lo vuelvo a hacer. Ahora, cuando vienen los próximos 30 días, ¿cuál es el próximo tema? El mismo. Lo mismo. Lo mismo. Como dice David, mi pecado está siempre delante de mí. Y entonces volvemos otra vez a arrepentirnos y volvemos otra vez entonces hacemos una resolución firme esta vez de que sí, la próxima vez. ¿Qué pasa los próximos 30 días? Otra Volvemos. vez. Entonces, eso causa en el corazón una carga, como un sentido de impotencia, de que no hay esperanza para mí. Y no es más que Satanás poniendo en mi corazón un sentido de no llevar mi confianza en Dios. Porque Dios, yo estoy esperando ser perfecto. Dios no lo está esperando. ¿Y cómo es eso? Sí, 1 Corintios 9 dice, si confesares vuestro pecado, Él es fiel y justo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, si pecares, abogado tened para con el Padre. Entonces, Dios no espera que yo no peque. Ahora, Dios sí espera que venga Él de nuevo y venga contrito y humillado y coloque y deposite mi confianza en Él, mis fuerzas en Él. Porque lo que sí sucede es esto, y es claro, al yo fallar y al sentirme de esa manera, si acabado como impotente, como que no tengo esperanza, es que yo estoy confiando en mí, mis propias fuerzas. Entonces en ese momento se pone en evidencia lo que hay en mi corazón. Yo estoy confiando en mis propias fuerzas, no en la gracia de Dios. Porque si, yo no me voy a lamentar de que la gracia de Dios no es suficiente. No, yo no me estoy lamentando de que yo fallé. Entonces, en cierto modo, nosotros caemos en el tema de la autojusticia, de que yo quiero ser justo por mi propia fuerza, mi propia voluntad. Y Dios, en su soberanía, en su bondad, concede que nosotros caigamos para que nuestros ojos se vuelvan a Él otra vez. Porque si Amén. por mi fuerza de voluntad yo lograr hacer lo que yo quiero hacer, no fallar, y yo la próxima Santa Cena puedo decir, Señor, gracias porque no fallé. Yo voy a hacer exactamente como el fariseo que menciona el Señor en el libro de Mateo. Gracias, Señor, porque no soy como ese publicano.
Entonces, todo es por gracia. Y solo del Señor Amén. y solo del Señor es la gloria. Amén. Eso es importante, pero cuando lo estamos hablando de nosotros, ahora vamos a hablarlo entonces en tema del otro que está delante de nosotros, que es el aconsejado. ¿Usted piensa que él se va a sentir de manera diferente cuando él vuelve y cae, vuelve y cae, vuelve y cae, y tiene que devolverle a usted, a decir a usted, no hice la tarea? Y entonces usted sabe que solamente hice la mitad de la tarea. Y o, se me atravesaron muchas cosas en mi camino este mes. Se me atravesó la gallina, se me atravesó el chivo, el becerro y todo el mundo. Entonces por eso no pude venir. Después que acabe con todos los animales, el tío y todo el mundo, ¿qué le va a decir? Entonces él se siente que frente a usted él está fallando. Y eso no es la idea. Nosotros tenemos que hacerle entender, todo usted y yo estamos en un proceso de santificación progresiva para que no confiemos en la carne. Miserable de mí, como dice Pablo, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Lo dice, así termina Pablo en Romanos 7. Pero gracias sean dadas al Señor por Jesucristo, que mientras en mi mente y en mi espíritu yo sirvo a Dios, aun cuando yo caigo, y Dios tiene gracia. Entonces, ese es un tema sumamente importante que debemos resaltar una y otra vez en la vida del aconsejado. No depende de usted, mi hermano. Dios le ha de dar victoria porque de Él es la gloria, no del consejero, ni de usted tampoco. De Dios solamente es la gloria. Gracias, hermano, por esa oportunidad de poder conversar sobre eso. ¿Alguna otra observación, pregunta, comentario sobre lo que han visto hasta ahora? O de temas de la semana pasada. Si no tiene alguna, permítame tratar de conectar lo que estamos haciendo con la semana pasada. Hermanos, es importantísimo que nosotros sepamos que nosotros estamos construyendo un edificio espiritual en la persona. A causa de las cosas que la persona ha escogido hacer, ha dejado a Dios para seguir la escritura, su propia justicia y las cosas de este mundo en gran o mayor medida, la persona ha comenzado a tener angustia, ha comenzado a tener dificultades, consecuencias. O simplemente la persona está en retos muy grandes a causa de la situación y circunstancia que está viviendo. Entonces, nosotros comenzamos, ya que el edificio en su corazón está destruido, está en su nivel quizás más bajo, ha tratado de solucionar cosas, está en un momento de desesperación, por eso ha venido a consejería. Él quiere ayuda o se siente enfermo espiritualmente. Nosotros comenzamos a edificar otra vez sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Exactamente. Entonces, esa progresión del desarrollo de ese edificio, que no es más que la misma santificación progresiva, tiene la misma progresión que mencionamos en Efesios, lo cual es usual en la manera en que Pablo habla. El primero establece el fundamento, la teología, luego establece la parte práctica y los mandamientos, los indicativos del Evangelio y los imperativos del Evangelio. Entonces, por eso cuando una persona viene a consejería, no es posible darle, mire, si usted estaba viendo pornografía, deje de ver pornografía. Claro, tiene que dejar de verla, pero él no va a dejar de verla porque usted se lo diga o porque él quiera dejarlo. Él ha implantado un hábito pecaminoso en su corazón que el espíritu es que tiene que vencerlo en base a las razones y causas y raíces que han motivado que esa persona esté buscando satisfacción en el pecado. Entonces, de esa manera edificamos. ¿Y cómo lo edificamos? Primero, así como Efesios, ¿cuál es el fundamento de todo esto? Que Dios decidió desde antes de la fundación del mundo crear un pueblo para sí mismo santo y hacer un pueblo que fuera reyes y sacerdotes para él. Así que en Efesios 1 vemos como el Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en el Consejo Eterno, decidieron pues redimir. Y el Padre planificó, el Hijo ejecutó y el Espíritu implantó o influyó para que eso sea cierto. Esa es la base de nuestra redención. Dios. Y como la base está en Dios,
es segura. Entonces, establecemos ese fundamento. Y como el Espíritu está actuando en nosotros, entonces podemos, ¿qué? Somos, por gracia, dice, éramos muertos, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Entonces, ahora somos vivos porque Él tomó la iniciativa, no porque nosotros quisimos. Cuando éramos muertos, Él decidió morir y nos hizo un solo pueblo. Y nos sacó de en medio de las tinieblas y de la esclavitud y nos compró para ser un pueblo santo para Él. Ese es el fundamento. Entonces, en base a ese fundamento, dice, actuemos entonces como hijos de Dios. ¿Y cómo actúa el Hijo de Dios? Bueno, vamos primero, vemos la obra de Cristo, ascendió a los cielos, subió cautivo a la cautividad, y dio dones a los hombres, y nos ha puesto dentro de una comunidad en la iglesia. Por eso es tan importante que resaltemos la consejería, es algo que es un ministerio de la iglesia. Es algo que Dios ha implantado en su pueblo para un cuidado mutuo de unos con otros, para que en ese contexto de una comunidad redimida nosotros crezcamos a la semejanza de Cristo. ¿Cuál es la meta? ¿Hasta dónde queremos que nosotros crecer y el aconsejado queremos que crezca? Hasta la estatura de Cristo. Entonces, en base a eso, nosotros esperamos que si la persona tiene, fíjense cómo estamos edificando el fundamento, así que los primeros 2 o 3 sesiones que nosotros podemos hacer se basa en la obra de Dios, en la obra de Cristo, en la obra del Espíritu, y cómo aplicamos eso en sus distintas fases a Él. Antes, ni siquiera hablamos muchas veces de que haga esto, haga lo otro, sino que comenzamos a edificar aquello que se ha desplomado en la persona. La comunión con Dios es la primero que se ha desplomado. No está leyendo la Biblia, no está orando, no está yendo a la iglesia habitualmente, se ha separado los hermanos y ha optado por hábitos pecaminosos. Entonces, ¿cómo se restaura eso? Con la palabra de verdad. Amén. La palabra dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Dónde está el problema? Que la persona no cree que es poder de Dios. Nosotros tenemos entonces que la persona se ve tan abajo, sumida en problemas de un matrimonio, problemas con sus hijos, en la adicción, o simplemente desesperado o sufrimiento, que él no tiene esperanza, se siente no tiene esperanza, y cuando ve la palabra dice, wow, la palabra va a hacer algo en mí, no, necesito algo más radical. Entonces, lo que necesitamos es que la palabra, sí creemos, ella es poder de Dios para salvación. Restaurar la comunión de Dios con la persona. Nosotros todo lo que hacemos es llevar la persona a Dios. Como decía Spurgeon, para llevarlos a Dios. Entonces, ese es el punto y la parte predominante y el objetivo fundamental en la consejería. Llevarlos de nuevo a Dios. ¿Y cómo es? A través de la palabra, por la influencia del Espíritu. Y la palabra y el Espíritu, Cristo y su iglesia es suficiente. Son suficientes. Pero tengo una pregunta aquí, permítame. Tengo aquí a Cristina Frías. Sí, hermana. Sí, buenas noches para todos. Y si es de noche, ¿dónde están, verdad? Desde República Dominicana estoy hablando. Disculpen que no encienda la cámara. No hay problema. Desde la clase anterior quedé con una inquietud, y es que es muy importante entender que cuando ellos van y se acercan a nosotros buscando esa consejería, ellos van porque entienden que van a hallar allí esperanza. Y muchas veces nosotros llegamos al lugar, llegamos a la iglesia o al lugar desde donde estamos sirviendo y no estamos preparados. Entonces, llama mucho mi atención cómo nos estamos preparando nosotros para recibir esas personas. Si vamos cargados con las situaciones que llevamos del hogar, cómo estamos nosotros yendo a aquel lugar, estamos orando antes de... Porque cuando esta persona llega con una situación hasta nosotros, llega con la idea de que son desechados por el Señor, porque muchas veces son reincidentes en el pecado, van con situaciones que son pecaminosas y resaltadas, ¿verdad? En la palabra, y ellos lo entienden, se sienten que están impuros, por no decirlo de una manera más clara, como diríamos aquí en República Dominicana. Pero cuando van de nosotros, ellos entienden que van a hallar allí esperanza. Y la pregunta es, ¿le estamos nosotros regalando a ellos esa caja hermosa
que cuando ellos desaten el listón, vean que se abre así, como que salen esos pompones de esperanza. Eso llamó mucho mi atención. Gracias. Y gracias, Cristina, por tu intervención. Y eso es muy importante, hermano, porque, ¿sabe una cosa? Nosotros pudiésemos implantar en el aconsejado la idea de que ejecutar fielmente la tarea y crear una disciplina es lo que lo va a sanar. Y eso no es verdad. Ni nosotros, ni de la disciplina, ni implantar esa secuencia y metodología lo va a salvar. Es solamente la gracia de Dios a través de Cristo, por la influencia de su Espíritu. La palabra es un instrumento que Dios ha prometido usar para eso. Pero aun si la persona es fiel en todo eso, su esfuerzo no es lo que lo va a sanar, lo que lo va a salvar, lo que le va a dar consuelo. Es Cristo mismo. Entonces, el punto al final de todo es Cristo, porque Cristo es suficiente. Y eso, gracias por Cristina por esa parte, porque la persona puede llegar a sentirse un momento dado que porque cayó no le va a ir bien o no se está recuperando. Aún lo haya hecho todo perfecto, no se va a recuperar si la gracia de Dios está en él actuando. Y eso solamente es una decisión de Dios. Nosotros todo lo que podemos hacer es orar, como decía David: Señor, ten misericordia de mí. Agrádate en sanar mi corazón. Mi pecado está siempre delante de mí. Cree en mí un corazón puro y daré a conocer a los demás que tú eres un Dios bueno. Es la oración, ese jadear, ese suplicar. Yo te necesito, implanta en mí la vida que tú has prometido. Eso es lo que es la esencia de la consejería. O sea, no nos perdamos en la metodología. La esencia sigue siendo Cristo, no la metodología. La metodología puede crear en la persona una sensación de que está haciendo lo correcto y que debería recibir una retribución a cambio. Eso es precisamente autojusticia. Nosotros, por eso, el que la persona cumpla o no cumpla, tiene una diferencia en términos, ok, si tú cumples con la tarea, por ejemplo, estás creado una disciplina buena, tenemos la expectativa razonable de que Dios pudiera bendecirte, pero no estamos basados en la metodología ni en que tú obedezcas. Es una obra de Dios. Así que cuando cae, de la misma manera, nosotros no sería muy apropiado de parte nuestra decirle: ¿y cómo es posible, hermano? Hace 3 semanas que comenzamos esto y tú estás fallando eso, ni lees la Biblia, ¿y cómo te piensas que te...? Sino que como una nodriza, como dice Pablo, como una madre amorosa, debemos comenzar a llevarlo poco a poco, poco a poco. Están enfermos, están débiles, nosotros debemos alentar al débil, como dice el mismo Pablo en Tesalónica. Gracias, hermano, por su intervención. ¿Alguien más? Patricia tenía su mano levantada, creo. Sí, hermano, se basaba prácticamente en lo que acaba de comentar, esto de las asignaciones y tareas. Si era aconsejable poder llevar con la persona un diario de tareas o más que todo ver en estas disciplinas espirituales y tareas de asignaciones que propone para lograr un cambio y una renovación en la mente, con la mente de Jesús, que habla más que todo, como que es difícil controlar, ¿no? Eso no es lo mismo que dar una tarea en otro aspecto. Esto es, como usted dice, ¿no? Es un cambio muy personal, muy espiritual. Pero, ¿qué aconsejaría usted para poder tener algún tipo de verificación que se están cumpliendo algunas asignaciones? Por ejemplo, se me ocurre hablar con alguien, pedir perdón, tal vez en la familia. No sé, ¿cómo serían estas asignaciones de una forma que podamos nosotros tener algo para poder verificar que se esté cumpliendo? Bien, gracias por su pregunta, hermana. Por un lado, si bien es cierto que usar los medios de gracia, vamos a comenzar a usar la palabra medios de gracia más que la asignación o tarea, porque lo que nosotros precisamente hacemos es llevar a la persona que vuelva otra vez a usar los medios de gracia de una manera disciplinada, regular, con la expectativa de que Dios lo bendiga.
Vamos a usar la palabra medio de gracia. Si una persona está yendo a la iglesia, ¿cómo decirlo? En la reunión de oración entre semana, va a la iglesia, en la iglesia los domingos en la mañana, y si tiene también servicio en la tarde, va a los dos. La persona lee su Biblia, la persona es fiel en dar su diezmo y ofrendar para los más pobres, la persona se preocupa de los demás, la persona ora con frecuencia. La pregunta es, nosotros podemos esperar que la persona es una persona espiritualmente saludable. Vamos a ponerlo de otra manera. Si la persona hace todo esto, podemos concluir que la persona es espiritualmente saludable. Sí. Alguien podría decir sí. Sí. Pero la otra pregunta es, si la persona lo hace y monitoreamos y supervisamos que eso se esté llevando a cabo, ¿podemos concluir como consejeros que la persona se está sanando? Razonablemente en lo que nos da, sí. Sí. Pero ¿dónde está la real medida de que eso es real, de que eso es verdad? Está en el cumplimiento de la tarea, la verificación. No sabemos. En los frutos. Ahora, ¿qué frutos esperamos? ¿Cuál es la meta de nuestra consejería? O nuestra meta como consejero. Bueno, que haya una transformación y que lo que antes no era comience a ser diferente. En la relación, en la actitud de cada cual, en su relación con el Señor primero que todo, porque si no se relacionan bien con Dios, no se van a poder relacionar con nadie. Digo yo. Nosotros no tenemos mucha experiencia, pero nosotros tuvimos, ahora que ustedes están hablando y en nosotros escuchando, nosotros tuvimos una experiencia con una pareja de amigos, hermanos, de mucho tiempo. Nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, pero ellos viven en la República Dominicana y lo hicimos por Zoom. Y la verdad es que hubo sesiones que se agriaron bastante, que gracias a Dios mi esposo estaba ahí porque el varón, vamos a decir el esposo, se agrio en 2 o 3 ocasiones y mi esposo le tuvo que hablar, no, un momentico, como que así como que yo estoy oyendo que usted dice que sí es verdad que hay que tratarlo con cariño y pasarle la mano y todo, pero hubo momentos en que mi esposo tuvo como que agarrar la rienda y hablar de una manera que hasta yo estaba, bueno, orando por adentro, porque se subieron los niveles un poco ahí. Sí, definitivamente, y debemos estar pendientes, hermano, de que todas esas cosas pueden pasar, y de hecho nos ha pasado. El esposo y la esposa parecía que se iban a entrar a golpes en el momento. En lo que nos decimos eso, ser mansos y humildes de corazón, en la manera en que hablamos, a eso nos referimos. Ahora, volviendo al punto de cómo nosotros podemos saber de que los frutos se están dando en esa persona. La primera cosa como consejero que tenemos que tener cierto es esto: que la persona esté cumpliendo con su deber es un buen punto que podemos medir. Ahora, nosotros vamos a descansar en que él está haciendo todo lo que le pedimos para decir la persona está lista para dejar la consejería. Yo le diría, el elemento más importante, aunque es importante que esté haciendo su tarea y toda la disciplina está reconstruyendo en él los elementos que no estaba haciendo antes. O sea, antes no oraba, ya está orando. No iba a la iglesia, ahora está yendo a la iglesia. Antes no estaba en grupo pequeño, ahora sí está. Ahora, ¿cuál es la base, el fundamento sobre lo cual yo espero que él esté haciendo todo eso? ¿Con qué motivación él lo está haciendo? Porque él pudiera estar pensando que me está agradando a mí, que tiene cada vez que yo le pregunto y él tiene un checklist. ¿Leíste la Biblia? Sí. ¿Fuiste a la iglesia? Sí. Entonces, ¿qué le voy a decir? Hermano, qué bueno, usted se está recuperando. No, ¿dónde está mi punto? El punto es esto. Si yo tengo gozo y deleite en Dios. Salmo 16 dice una gran verdad. Y la vez pasada hicimos un devocional sobre eso. Dice, mi complacencia y mi deleite está en Dios y con todos sus santos. Todos los íntegros, lo que Dios ha salvado, son aquellos con los cuales yo me agrado en tener comunión.
Y acto seguido dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven a otro Dios. ¿Cuál es el fundamento del problema de todo el mundo, del pecado en nosotros y del pecado nuestro hacia otras personas? Que nosotros buscamos otro Dios, o sea, buscamos nuestra satisfacción en otra cosa, buscamos nuestra aprobación en la gente, buscamos nuestra seguridad en el dinero, buscamos nuestro deleite en los placeres de la carne y no nuestro deleite en Dios. Cuando nosotros, con una persona o nosotros comenzamos a buscar, dejamos a Dios, nosotros dejamos entonces a la persona. Un matrimonio, un hombre, por ejemplo, que deja a su esposa, hace tiempo que dejó a Dios. Entonces, se va a multiplicar los dolores de aquellos que adoran a otro Dios. ¿Qué nosotros debemos hacer? Lo que sigue diciendo el Salmo 16. ¿Cómo nosotros vamos a medir? Primero, ¿cómo vamos a medir que dejaron los ídolos? Cuando su deleite está en Dios. Cuando su deleite está en su comunión con sus hermanos. ¿Y cómo yo voy a saber eso? Lo que el Señor nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Amén. 1. Y 2, que si es así, que su deleite es en Dios, su deleite va a ser entonces con sus hermanos y en servir entre su pueblo. Servicio entre su pueblo, deleite en Dios y deleite en comunión con sus hermanos. Yo pienso que esa es la manera en que una persona se nota que está en crecimiento. Porque si la persona se mantiene, como dice Pedro, si vosotros insistís sobre esto y nos dedicáis a eso, no careceréis de fruto. Se añaden a su fe virtud, a su virtud esperanza, y así comienza la lista. No carecerá de esperanza. Como consejeros, entonces, nuestro deseo es que la persona se deleite en Dios, se deleite en sus hermanos y crezca en esa comunión y abunde cada vez más. A ver, tenemos otra pregunta aquí. Abraham. Ok, hermano, muchas gracias. Realmente es mucha verdad la que tú hablas. Como consejeros, nosotros tendríamos no hablar de nosotros ni cómo nos parece dar el consejo, sino llevar a la persona, como tú dices, a la cruz de Cristo, a la palabra, a lo que realmente la persona se puede confrontar conmigo si le diera mis ideas, mis pensamientos, pero él tiene que confrontarse con Cristo, él tiene que confrontarse con Dios, porque él es el que le va a cambiar, ¿no? Ahora, puedo decir, ¿cómo voy a ver cómo cambia él? O sea, él exactamente no me tiene que mostrar a mí su cambio. Él tiene que mostrar a Dios su cambio, ¿no? Nosotros solamente estamos para transmitir la palabra del Señor, para llevarle la palabra del Señor, para llevar a ese que necesita llevar a los pies de Dios. Ahora, él puede decirme, yo leo la Biblia, oro todas las mañanas, pero si su vida no está transformada, a legua se nota, ¿no? Pero si su vida está siendo transformada, basta con saberlo eso. O sea, no, él no tiene que demostrarme a mí que está cambiando. Él tiene que cambiar su vida para deleitarlo a Dios. Y eso es lo más maravilloso que tenemos que nosotros llevarle a todo necesitado. Porque todas las necesidades, enfermedad, dinero, dolencias, crisis, muertes, todas las va a llevar a la necesidad de Dios, porque solamente Dios puede dar consuelo a esas necesidades. Nosotros solamente somos intermediarios de Él. Y gracias porque realmente confirmas todo lo que a veces pienso y de la manera como se debe aconsejar. Gracias, hermano Newton. Y así mismo es. Y por ejemplo, el tema de pruebas y sufrimientos, que no es un caso que la persona esté pecando o haya pecado, sino que está sufriendo como una víctima inocente. ¿Qué está sucediendo en el corazón de esa persona? Está llena de temores, está llena de ansiedad. ¿Cuál es el objetivo entonces? Y la manera en que entendemos que debemos edificar Dios en su corazón. Debemos comenzar, que la persona comience a ver a Dios como supremo sobre toda causa de su sufrimiento. Y que su temor debe estar en Dios y no en los hombres o en las circunstancias o en las situaciones. Entonces, el temor al hombre que trae lazo, por el temor a Dios trae sabiduría. Entonces, de esa manera comenzamos a traer la Biblia, que la confianza de la persona vuelve a estar en Dios. Y como decía la hermana, ¿cómo yo mido eso de manera práctica? Por ejemplo, en un caso de una persona que está sufriendo bajo una situación difícil, vamos a poner una hermana o con un marido incrédulo.
Le digo marido incrédulo porque si fuera un marido creyente, pues hay un recurso en la iglesia donde los ancianos o pastores pueden llegar a la casa y hablar con el hermano y si es miembro de la iglesia, hay una manera más apropiada de trabajar como miembro de la iglesia. Pero eso vamos a suponer que es incrédulo. Esa hermana está sufriendo como víctima inocente. Entonces, ¿cómo ella puede llegar a tener consuelo en Dios teniendo un hombre que la maltrata, un hombre que la desprecia, un hombre que la rechaza? Primera de Pedro 3:7, 3:1 habla bastante de eso, de cómo ella, aún sufriendo como una víctima inocente y respondiendo como Cristo, un espíritu afable y apacible, eso puede ser un arma poderosa en manos de Dios para cambiar ese corazón. Entonces ella puede comenzar a ver a Dios sobre su situación. Dios tiene control aún de un marido abusivo y Él puede usar a un marido abusivo para su bendición y su beneficio y de toda la familia. Ustedes ven, al final, todo se refiere a Dios. Quitar la vista de la tormenta y poner la vista en Cristo. ¿Quién tiene otra pregunta aquí, rapidito? Bueno, no se ve quién tiene la mano levantada, pero solamente ¿hay alguien que tiene la mano levantada? Sí, es Miguel Morel. Ah, Miguel. Sí, Miguel. Sí, bueno, lo que quería era, tengo como un copy-paste de la que dijo el hermano anterior. Y el punto central es que al final, quien le responde a Dios es esa persona. Entonces, la palabra dice que solo debemos predicar y en este caso aconsejar con la Biblia en el centro. Pero al final de todo, yo no puedo responder a Dios por lo que esa persona va a hacer. Entonces, esa persona va a responderle a Dios al final. Y si me engañó a mí, si engañó a la iglesia, si engañó a todo el mundo, eso es algo de él. Nosotros debemos de tratar de llevar una consejería cristocéntrica, donde Cristo es el centro y lo demás es entre él y Dios. Él debe mostrarle a Dios, no a mí. Así es, y te voy a agregar algo que dijiste, Miguel. Dios no espera que seamos exitosos salvando a la gente. Dios espera que seamos fieles a su palabra. Amén. Esa No es la cosa. Así es. Ahora, al decirlo de esa manera, que a veces uno piensa que es tan crudo, la realidad es que la manera en que Pablo menciona eso mismo es como la nodriza o la madre trata a su hijo. Bueno, nosotros, quizá en nuestra propia familia, hay hijos difíciles que se han desviado. Quizá usted conoce o tiene en su familia hijos que se han desviado tras el pecado y eso le duele a usted. Entonces, cuando usted habla con la persona, nosotros no le hablamos y le decimos, mira, es asunto tuyo si tú quieres seguir en eso, pero yo te voy a aconsejar. No, la manera, no interprete mal lo que estamos diciendo Miguel y yo. Lo que estamos tratando de decirle es, al final debemos nuestra confianza, la de nosotros, es en Dios y la de Él también. Amén. Y nuestro corazón, al envolvernos con la persona, es de amor, de afecto profundo, como si fuera nuestro propio hijo o el hijo de o nuestro sobrino, nuestro nieto, el hijo de alguien que amamos mucho, que nos duele lo que tú estás haciendo porque vemos que estás deshonrando a Dios y estás llevando tu vida a la perdición. Tú te estás llevando a tú mismo a la ruina. Hazme caso y nos empleamos a fondo de decir las palabras apropiadas y el corazón, ponerlo en nuestra mano para tratar de expresarle no solamente nuestro afecto, sino las palabras de Dios para que Él se vuelva y se arrepienta. Entonces, en ese modo, la manera en que lo hacemos es con ternura, pero la confianza sobre la cual depositamos no es en lo que hacemos. A pesar de que muchas veces quisiéramos tener una inyección, así como la del COVID, pero que la inyectamos y la persona comienza a entrar en razón. Pastor Sam, ¿quieres decir algo al respecto? Pues creo que ya lo ha cubierto todo, hermano. Muy bien, excelente. Amén. Pero sí, gracias a Dios por enseñarnos a ver más allá de las acciones y ver el fruto del corazón, ¿verdad? Ver que hay fruto que es a primer nivel, luego fruto de pensamientos, fruto de acción y
Lo más importante es el fruto que va saliendo del corazón, que muestra y demuestra crecimiento en Cristo. Y en esa parte que el hermano dice, y conectando con lo que alguna de las hermanas nos dijo, que espero que su pregunta haya sido respondida, ¿cómo me doy cuenta que está creciendo y caminando? La manera en que nosotros podemos darnos cuenta es la manera en que la persona está envolviéndose y la motivación con que maneja los medios de gracia. Por ejemplo, usted estaba aconsejando a una pareja y el hombre no ha sido tan cariñoso, no está amando a su esposa propiamente. Vamos a suponer que ese sea el caso, que es uno de los más comunes. ¿Cómo nosotros podemos medir que el hombre comenzó a amar a su esposa? Porque posiblemente en la próxima sesión de consejería, ella vuelva a decir, mira, no ha sido tan amoroso, y él le dice, sí, yo te amé muchísimo, y que, pastor, pero es que, o consejero, es que esta mujer no hay que la entienda, ella no está contenta con nada, todo le hiede, nada le huele, todo lo que yo hago lo malinterpreta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos en esa situación comenzar? Porque nos vemos entonces nosotros como jueces, y a quién le hago caso. ¿Cómo yo puedo decir este sí, este no? Bueno, por eso la tarea es útil. Dime una cosa, hermano. Hay una tarea que te pusimos ahí, a mostrarle amor y afecto a tu esposa de una manera concreta. ¿Qué tú hiciste para eso? Yo te puse una tarea particular. Por ejemplo, tú, esta semana, cuando ella estaba preparando, se levantaba temprano para preparar a los niños, ¿tú la ayudaste? Bueno, sabes que yo estaba muy cansado, pastor. Yo estaba consejero. Yo realmente me acosté todos los días muy tarde y estaba muy agobiado y entonces no pude. Ok. ¿Y qué tú dices, hermana, de eso? Pastor, ¿él se acostó viendo el juego de fútbol o el juego de pelota? Ok. Y dime una cosa, cuando en los deberes de la casa pusimos una tarea que tú vas de manera concreta, en modo de expresar amor a ella, tú le ibas a ayudar a fregar los platos o a lavar los platos y a arreglar la cocina con la cuando ella cocinó. ¿Tú la ayudaste? Sí, yo estaba ahí, pastor, mire, yo estaba, no bien se habían comido el último bocado, yo le quitaba el plato y lo lavaba y estaba listo. Entonces, ¿es así, hermana? Sí, la verdad que fue. Entonces, es una manera concreta de comenzar a ver. No estamos depositando la confianza de que esas cosas están así y las cosas están creciendo, pero es una manera en que Dios nos ha dado, son señales. Sus acciones y sus palabras son ventanas al corazón. Y entonces solamente podemos confiar en la palabra que está actuando y que la palabra por estar actuando está haciendo que esas cosas estén saliendo como un fruto. O sea, que el lavar los platos o el ayudarla, ayudarla con los niños en la mañana, ayudarla con las tareas, es fruto del Espíritu. No salida de un deseo de agradarme a mí o de engañarme a mí. ¿Me entienden? Espero que haya sido respondida mi pregunta. Bien, hermanos, ¿tú tienes algo más, Miguel, que decir? Sí, sin tratar de agradarte, ¿verdad? Me gustó mucho la porción donde tú dijiste que cuando vienen los momentos difíciles y nos aprieta, como la pasta dental, ¿verdad? Ahí es donde sale lo que realmente somos. Yo creo que esa es una buena manera de nosotros medir qué está pasando. Cuando las cosas se pongan tensas otra vez, ver si ese hombre o esa mujer, ese aconsejado o aconsejada, cómo está actuando, si está actuando de la misma manera que lo anteriormente en la primera cita o si está actuando diferente. Si está actuando de la misma manera, significa que se sigue nutriendo de lo mismo. Si empieza a actuar de una manera diferente, lo estamos viendo de que el Señor, el Espíritu Santo está obrando, está actuando en su vida. Entonces, creo que también pueden haber cosas, señales, tanto de acciones como en palabras, donde podemos ver que una persona podemos ver el fruto del Espíritu o no en una persona también. Y en ese sentido, aludiendo ya a la sesión que hizo el pastor Humbrook sobre el corazón, todas esas acciones nosotros vamos a evaluarla en la dimensión y con el lente de ver las razones por lo cual le está haciendo. Lo que el pastor mencionaba, la raíz o el con qué corazón él lo está haciendo. O sea, no nos vamos a detener en los frutos, tanto para bien o para mal. Si la persona está siendo tierna y cariñosa,
por qué razón lo está haciendo. Está eso siendo fruto del Espíritu. O sea, la raíz que ocasionó aquello por lo cual vinieron. Dios ha sanado esa raíz y ahora está ocasionando un fruto para gloria de Dios. O la raíz que lo está, o ese fruto de explotar después de 5 o 6 sesiones yendo todo bien. Ahora comenzó a explotar y parece que se derrumbó todo lo que hicimos y vuelve para atrás todo. Caramba, Señor, yo pensaba que estaba saliendo de esto y ahora vuelvo para atrás. No, no debemos mirar el hecho del fruto como que se dañó, sino vamos a ver con cuál fue, qué pasó en su corazón. Porque quizás entonces solamente se develó o se evidenció un nivel del problema. Quizás el problema no era entonces que él tenía temores y por eso estaba respondiendo mal. Tenía temores de perder empleo, de fallar aquí o allá y la estaba maltratando por eso. Quizás había otro nivel, un nivel de parqueo 2 en el ascensor, que cuando bajamos entonces había un deseo de control. Él está explotando con una manera de manipularla a ella, tiene temor. Entonces, de esa manera, hermanos, los frutos que vemos afuera, ya sea de una manera u otra, evidencia lo que hay en el corazón y eso nos da la idea de hacia dónde estamos caminando. Por eso la sesión del pastor Holmbrook es tan importante. ¿Tiene algo que decir en ese respecto, Sam? Hay una pregunta aquí también por la hermana Karen, preguntando por santificación progresiva. Entonces, tanto este asunto del corazón se conecta también con la santificación progresiva, porque el crecimiento ocurre en el corazón, ¿verdad? Es donde hay deseos, donde hay pensamientos, donde planeamos las cosas, donde estamos adorando o a Dios o las cosas. Entonces, allí es donde sale esta madurez y este crecimiento. Si la consejería va avanzando bien, es donde se ve ese fruto de que ahora están adorando a Dios en lugar de estar enfocados tanto en el problema o en la otra persona. Ya no están tan enfocados en lo que está haciendo la otra persona, sino que están viendo lo que Dios ahora está haciendo en su vida. Y es una gran de gran ánimo ver ese tipo de cambio en el corazón. Así es, hermano. Gracias, Sam. Gracias. Bien, hermanos, entonces, ¿qué les parece si comienzan a ver la segunda tanda de las sesiones que vienen por delante, las cuales en esta primera parte es los conflictos de filosofía de consejería? Y luego vamos a entrar entonces el rol del esposo. Yo sé que en esta parte puede haber muchas preguntas, especialmente cuando le den duro a los hombres, vamos a darle duro, de verdad. En el rol del esposo, hermana, no se vayan a dormir hasta que lo vean. Yo sé que los esposos les va a dar sueño a las 9 de la noche. Entonces, véanlo y anoten sus preguntas para que mañana tenemos 2 sesiones y podamos verlo tanto en la mañana o en la tarde en lo que tenemos por delante. Entonces, en esta noche vamos a orar y esta noche vamos a ver las 2 sesiones y nos volvemos a conectar mañana a las 8:30, ¿verdad? O a las 8 de la mañana, perdón. A las 8 para nuestro devocional. 8:30 comienza sus clases. ¿Qué les parece entonces? ¿Tenemos un plan? Mi esposo trabaja mañana y igual como hemos hecho antes, nosotros los dos, gracias a Dios, hemos ido viendo todas las sesiones durante la semana. O sea que si no nos ven mañana, créanme que han estado todas muy buenas y agradecemos mucho todo lo que hemos aprendido hasta ahora para poder colaborar con otros. Así es que por aquí yo me despido. Claro, vamos a orar primero, pero solo para que... Bien, gracias, Víctor. La gloria sea del Señor. Y una de las ventajas que hay es como estas cosas, esta interacción está grabada. Usted tiene la oportunidad, aunque no pueda verlo mañana, tiene la oportunidad de ver qué se habló, cómo fueron las preguntas, cómo se respondieron y para beneficio de todos. Amén. Bien.
Sam, ¿qué te parece si nos despides en oración? Con mucho gusto. Padre nuestro, qué bendición es meditar en tu palabra y poder aplicarla de diferentes maneras con estos principios que estamos aprendiendo. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones para aplicarlo primero a nosotros mismos, poder ver nuestras idolatrías, nuestros pecados, nuestras fallas y aplicar tu palabra para luego poder con amor, con gracia y con compasión compartirlo con otras personas. Y te pedimos que nos sigas enseñando en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Mi hermano, Dios les bendiga. Yo, de cualquier manera, yo voy a estar aquí. Si alguien necesita algo, pues me escribe. Yo voy a estar al pendiente hasta que ya termine a las 10 de la noche. Me pueden abordar. Estoy para servirle, mis hermanos. Hermano, quiero hacerle una pregunta. Sí, ya lo que necesiten pueden ir al salón de clases virtual y me quedo con usted, mi hermano. Bueno, la pregunta es que no sé si me perdí algo, pero me parece que lo que sigue son conflictos entre filosofías y verdades básicas de Dios, no lo del rol del esposo. ¿O no es correcto? Entonces, como usted dice, mi hermano, es como usted dice. En mi mente no sé por qué me confundí, pero es correcto. Quizá tengo mucho deseo de que vean Sí, darle a esa parte, pero es correcto. Los conflictos de filosofía de consejería y las verdades o el fundamento de lo que es el matrimonio. Es correcto. Sí, los roles son mañana. Sí. Correcto. Bueno, gracias. Sí. Bien. Va a estar aquí cualquier cosa. Bendiciones. Bien. Ahí queda Gabriel que quiere preguntar algo, seguro. Ok, sí, dígame. Voy a estar aquí. Dígame, Gabriel, no me diga que no le han entregado, usted no le ha entregado todavía al hermano Olman el vinagre de bananas. No, era Hernán. Ah, era Hernán. Sí. Sí, ya se lo llevó, ya lo gastó más bien. Ah, ok, ya sé. Bueno. Tiene que venir a Costa Rica, Newton. Ahora, seguro, yo estuve allá en Santa Clara de Poco Sol. Sí. Ustedes tienen un país hermosísimo de muchos recursos. Sí, yo soy chileno. Yo hace 15 años que estoy acá. Ah, bueno, pues ya usted juró por la bandera de Costa Rica. Claro que sí. Claro Bien, que sí. hermano. Estoy en ese proceso de la nacionalidad. Qué bien. Solamente te exigen un examen de geografía, de historia de Costa Rica y nada más que eso, pero yo creo que ya el próximo año, porque aquí hay elecciones ya en noviembre. Ya, el próximo mes. Sí. Ok, wow, felicidades entonces. Ya Orman, yo creo que Orman lo ha ayudado muchísimo. Sí. Bueno, hermano, que Dios le bendiga. Ha estado muy bueno. Adiós. Dios le bendiga. Bye bye. Chao. Hermano Newton. Sí, le escucho. ¿Hay alguna manera, discúlpeme si quizás está fuera del alcance, pero solo le preguntaba si podía tener acceso a alguno de WhatsApp de ustedes? Quería llamarlo para una pregunta un poquito más centrada, más... Sí, particular, sí. Yo le había puesto el teléfono, se lo voy a poner otra vez, 765, se lo escribo ahí, 586-7203. ¿Tú quieres poner el tuyo, Sam? Claro. Estoy desde República Dominicana, debo agregar el 1, ¿verdad? Es WhatsApp, o sea que no importa, pero sí, puedes agregar el 1 si deseas. Ahí va a estar, Sam te va a escribir el de él, que es, y entonces a cualquiera de nosotros puedes escribirnos, llamarnos, estamos a tu orden. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí está. Con todo y Lada de México.